El Mississippi y Nueva Orleans. Atención, 130 años después de que Hernando de Soto recorriera el Mississippi en 1550, entre los funcionarios franceses que ocupaban el Canadá, se hablaba de ese río como un mundo por descubrir. La verdad es que allá por 1680 todavía no había aparecido ningún mapa. Por aquellos tiempos en Canadá gobernaba el conde de Frontenac. Tantos misterios y leyendas hablaban del Mississippi que el conde envió al padre Marquette a que constatara su existencia. Dice, mira, a ver si hay o no hay tal río. El misionero viajó con algunos hombres desde Quebec hasta los lagos, después avanzó hacia el sur, hacia el oeste, por aquella hidrografía demencial de América del Norte, y por fin descubrió una entrada norteña del río. Con algunas canoas recorrió el lugar, pero mucho no se alejó. En realidad enseguida volvió ante Frontenac con la noticia. Dice, efectivamente existe el Mississippi. En Quebec, el gobierno y los colonos festejaron la existencia del Mississippi. El gobernador propuso que se diera a este río el nombre de Colbert, en homenaje al ministro de Luis XIV. Unos meses más tarde, un hombre llamado Robert Cavelier de La Salle se presentó ante el gobernador y le propuso recorrer el río. Dice, ¿por qué no recorremos el río, gobernador? Es decir, le propuso recorrer el río. La Salle pensaba que las aguas desembocaban en el Golfo de México, y como la geografía del Canadá era harto fantástica, sostenía también que el río por el norte se comunicaba con la China. La Salle soñaba con ver en el Mississippi naves cargadas de seda y especias que bajaran hasta México, cruzaran el Atlántico y siguieran hasta los puertos de Francia. Bueno. Luego de escuchar a La Salle, el conde de Frontenac pensó que autorizar el recorrido y la conquista del río era un plan que le quedaba muy grande y decidió enviar a La Salle a Francia para que se lo comunicara al mismísimo Reinaldo. Y el rey Luis autorizó la expedición. La Salle cruzó algunos lagos y comenzó a bajar el río. Lo acompañaban 23 franceses, 18 indios, 10 indias y 3 niños, siendo la raza de los niños la más extravagante de cuantas están citadas aquí. Primero los dividimos por nacionalidad o por raza y finalmente ponemos niños. La clasificación de los animales de moda. Claro, 23 franceses, 18 indios, 10 indias y 3 niños. Nacionalidad, niño. Bueno, 20 días más tarde llegaron, tal como la Salle pensaba, al Golfo de México. Efectivamente desembocaba en el Golfo de México. Con un notario y un cura como testigos, La Salle clavó un poste con la leyenda Luis el Grande, rey de Francia, reina también aquí, abril de 1682. A su regreso, La Salle viajó inmediatamente a Francia. Allí les contó al rey y a sus ministros las peripecias de la expedición. Entonces viene un tipo y me dice todas esas cosas. Luis, encantado, Luis XIV, ordenó otro viaje. Dice, hagan otro viaje. Y La Salle regresó, queriendo esta vez entrar por el Golfo de México, que era lo más fácil, imagínense. Habiendo un océano ahí que va a andar metiéndose en los lagos, equivocando el río, en fin. Pero no lo encontró. No encontró las bocas. Intentó una y otra vez, pero no hubo caso. El capitán de la flotilla que lo acompañaba lo abandonó. Y La Salle, solo, se internó en las llanuras de Texas y nunca más se supo de él. La salida por el Mississippi era muy necesaria para el imperio colonial de Francia en América. Pero sucedió que luego del intento de La Salle, Francia se despreocupó del lugar y los ingleses amenazaron con instalarse allí. Esto hizo que los colonos canadienses reaccionaran. Fue
Juan Bautista de Bienville, quien finalmente conquistó las bocas del Mississippi. Luego de muchas idas y venidas a Francia, luchas con barcos ingleses, con barcos españoles y aún piratas, Bienville fundó allí Nueva Orleans, Nouvelle Orléans, en honor al duque de Orleans, que iba a ser el regente de Francia. Poco después de la fundación, empezaron unos imprevistos. Parece que no se podía construir allí ni una casa. Las crecientes del río eran permanentes. El suelo era siempre un lodazal. Se cuenta que los cajones de los primeros colonos muertos aparecían flotando a causa de la blandura del suelo. Cuando se hacían entierros era necesario abrir agujeros en los ataúdes para que el agua no los sacara a flote. Finalmente las soluciones llegaron cuando se construyeron diques y casas sobre pilotes. Bueno, siempre se arregla alguna solución. La situación interna de Nueva Orleans, tiempo después de su fundación, era bastante grave. Los colonos se enamoraban de las indias y, según la crónica, después no había quien los sacara de los bosques. Entonces Bienville tomó una determinación. Pidió muchachas a Francia y el gobierno mandó 23. Su llegada produjo una revolución, pero fue una alegría momentánea, porque no se había hecho una buena selección. Eran más feas que agarrarse los dedos contra la puerta. Un alto oficial quejándose dijo: Su Alteza, que las remitió, debería fijarse más en el rostro que en la virtud. La cara les cuidaba la virtud. Y siguió diciendo el alto oficial: Los colonos somos poco escrupulosos, pero merecemos alguna mínima belleza por parte de las personas con las que nos uniremos. Bueno, Francia se tomó nota de la observación. Bienville gobernó 20 años y fue reemplazado por un comerciante llamado Lamotte Cadillac. Al poco tiempo de llegar se puso a escribir sus memorias. Y allí se lee: Esta colonia es un monstruo sin pies ni cabeza, decía Cadillac. No he visto nada peor. El Mississippi es un río 6 meses seco y 6 meses no. Cuando está seco no puede flotar ni una canoa. La mayoría de la gente son fugados del Canadá y perseguidos por la justicia. Casi todos son borrachos, blasfemos y jugadores que viven con las indias en pecado. No le gustaba a Lamotte Cadillac aquel lugar. Mientras en Nouvelle Orleans se intentaba resolver los problemas sociales, en Francia había muerto Luis XIV y la nación estaba empobrecida. Apareció entonces el escocés John Law como ministro de Finanzas del regente Felipe de Orleans, de quien hemos hablado ayer en otro sentido. El banco más importante de Francia inundó el país de papel moneda y una sensación de holgura tranquilizó las cosas. La emisión era solo una etapa en el proyecto de John Law. La segunda era la creación de la gran compañía del Mississippi. Y esa compañía se iba a encargar de trasladar franceses a América. Law creía que podía descomprimirse la economía haciendo una especie de sangría poblacional. Con menos habitantes sería más sencillo resolver la crisis económica. Bueno, razón no le faltaba, sí. Hasta en el último rincón de Francia aparecieron propagandas que incitaban a tomarse el buque. A Law se lo llamaba el As, y nunca en los puertos de Francia se había visto semejante movimiento. La mayoría iba a poblar Nouvelle Orléans. Llegó a aparecer una pandilla, incluso se ocupaba de raptar gente para mandarla a América. Le cobraban al gobierno por colono conseguido. Por cada tipo que metían de prepo en un barco le cobraban. 150 pibas que se habían llevado una vez a la fuerza hasta el embarcadero de La Rochelle se volvieron contra los bandoleros y a las patadas y a los mordiscos trataron de fugarse, pero no lo lograron. 6 murieron y el resto entró en el barco. Cuando aquel sistema empezó a ensombrecer a la compañía inventada por Law, se hizo una cordial invitación a suizos y alemanes
y muchos de ellos llegaron al Mississippi, pero esto no servía a la economía francesa. Algunos años después de la irrupción de John Law con su plan y su idea de la compañía, se fue todo al demonio. Claro, imagínese si usted soluciona los problemas, ahora lo sabemos, pero antes no tanto, pero antes también. Hasta Voltaire denunció que se fabricaron tantos billetes que representaban 80 veces el total de la riqueza del rey. Mientras tanto, Nueva Orleans continuó creciendo desordenadamente bajo el mando de Monsieur Cadillac. Cada familia nueva que se formaba recibía como premio una porción de tierra, una vaca, un ternero, un gallo, un hacha y un fusil. Bueno, no está tan mal. Para empezar, no está tan mal, ¿eh? En París, la moneda subía y bajaba. Se imprimían billetes en cartón. La colonia flaqueaba y Francia no sabía cómo defenderla. Se imploró el socorro de España. Eran suplicantes las cartas en que se pedía al embajador en Madrid que intercediera ante el rey para que el gobernador de La Habana se hiciera cargo de Nueva Orleans. Y como eso no sucedió, Luis XV llegó a una idea que expresó de este modo: regalarle a España esa porquería de colonia. En realidad era una entrega de Luis XV a Carlos III como indemnización tras la guerra de los 7 años. Y así Nueva Orleans y todo el territorio de Luisiana pasaron a España, que se hizo cargo de una región que después se le hizo tremendamente difícil sostener. En 1803, en el Tratado de San Ildefonso, España devolvió a Francia la Luisiana a cambio del reino de Etruria, un estado en el centro de Italia que Napoleón había prometido fundar. Ese reino imaginario nunca llegó a existir y Napoleón se quedó con toda la región. Luisiana volvió a pasar a manos de los franceses, pero ya por entonces Estados Unidos buscaba la manera de controlar la navegación sobre el Mississippi, por lo que sus gobernantes se pusieron a negociar con Napoleón. Los americanos, que solo buscaban comprar la parte ribereña, se vieron sorprendidos cuando los franceses les ofrecieron el territorio entero de Luisiana. Napoleón prefería vender la colonia a un precio exiguo a los americanos y no correr el riesgo de perderla con los ingleses. El propio Napoleón escribió: esta venta no es un gran negocio para Francia, pero lo importante es que le daremos a los ingleses un competidor nuevo. Y Luisiana, con Nueva Orleans dentro, pasó a los Estados Unidos por $15 millones. Una bicoca, querido Rolón, ¿eh? Los negocios que uno se pierde por no tener $15 millones y por nacer tarde. Bueno, y como ustedes saben ahora, Luisiana pertenece a los Estados Unidos. La capital ni siquiera es Nueva Orleans, sino una ciudad que se llama Baton Rouge. Por lo menos tiene un nombre francés. Bien, la historia comenzó con un nombre, Hernando de Soto. Y casi terminó con el de la Mott Cadillac. Así que hay mucho automóvil allí. Sí, sí. Estos nombres pasaron a engrosar la lista de marcas de automóviles. De Soto es un auto no muy caro de la Chrysler. Unos camiones habían hecho, ¿se acuerda de los de Soto? Sí, sí. Y unos autos que se parecían mucho a los Chrysler, a los Dodge. Tipo Valiant, ¿no? No, ¿Que era de la Chrysler? No, el Valiant sí es de la Chrysler, pero no es una línea clásica. Los autos que eran muy parecidos en su forma durante la época clásica eran el Chrysler, el Dodge, el de Soto y el Plymouth. En tanto que Cadillac es también otra marca, pero la marca lujosa de la General Motors. Claro. Así como de la Ford es Lincoln. De la Ford, exactamente. La marca lujosa de la Ford es Lincoln, la General Motors de Cadillac, y la de la Chrysler es Chrysler. Eso mismo. El automóvil más lujoso que fabrica Chrysler se llama justamente Chrysler. Muy bien, pero eso no tiene nada que ver con esto. Pero es lindo. Digo porque si usted quiere comprar alguna. Rolón. 2.500. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a Cacho Franco, ya que hemos hablado de tanto automovilismo. Cacho Franco corría con Torino, que de todo era
un automóvil argentino. Sí, señor. Los automóviles argentinos, siguiendo este criterio, deberían llamarse, por ejemplo, Gaboto, Ujú. no sé, Araos de la Madrid, o Dorrego. Dorrego. No estaría mal. Pero no. ¿Cómo se llaman los automóviles argentinos? Bueno, se llaman Chrysler. Vio cómo es Se eso. llaman igual que en los Estados Unidos. Chevrolet. Ujú. Pero Sí, señor. bueno, y vamos a dedicárselo también a Alejandro, si le parece, a aquellas indias que mantenían a los tipos sin querer salir del bosque y a las pobres pibas que eran forzadas a viajar. Claro, y a las feas que fueron, encima que las llevaron, tuvieron que someterse a la maledicencia incluso de la posteridad. Nosotros mismos nos estuvimos riendo hace un rato porque eran medio feas. Bueno, eran feas, pero también se las regaló viajar desde Francia para ir allá donde Judas perdió el poncho. Sí, encima la cree linda. Claro, ¿y cómo se cree que serían los colonos? No eran dos tipos hermosos. No, seguramente eran unos gordos que escupían Claro, medio contra la borracho. pared y cosas así. Bien. Hemos decidido ilustrar esta charla con el tango Mañana zarpa un barco, que puede tener también una intención fluvial. Ujú. Generalmente cuando decimos mañana zarpa un barco, nos imaginamos una travesía por mar. Bien, podríamos imaginarla por el Mississippi. Ujú. Y también homenajeamos aquellas hermosas embarcaciones de las que fue piloto Mark Twain, con esas ruedas gigantescas a los costados, que aparecían en las películas. Pero dejemos las nostalgias del Mississippi para el folclore de los Estados Unidos. Nosotros oiremos el tango Mañana zarpa un barco en la voz de Karina Biorlegui. Adelante. Bueno, hoy vamos a hablar de Artemis. Artemis Diana, para usted que es latino, ¿Cómo no? es hermana y melliza de Apolo. Febo. De Febo, para usted. Claro. Nacieron juntos, pero ella fue la que nació primera. Lo cual significa que no es la mayor. Es la menor, exactamente. Se sabe que cuando nacen mellizos se supone que es mayor el que nace en segundo término, porque cuando se ponen dos píldoras en el tubo, pues sale primero la que fue puesta última. Artemis era muy precoz, tanto es así que nació primero y ayudó en el parto de Apolo. Esos son hijos, ¿eh? Esos son hijos y no aquellos que tienen 17 años y todavía hay que hacerle la cama. Artemis nació y enseguida se puso a ayudar en el parto. Che, ¿yo puedo hacer algo? ¿Alguna cosa? Algunos, en general los dioses olímpicos eran bastante precoces. Algunos nacían armados, ya con espada, ante la desesperación de las madres, ¿no? Y ahí viene la frase, ¿cómo sufrimos las madres? Particularmente cuando nuestros bebés nacen con una espada. La espada sarracena que... Vienen degollando. Me acuerdo y lloro, dice la madre. Bueno, esta también está armada, aunque no nació armada. Armada con arco y con flechas, Artemis, y tiene el poder de producir pestes, muerte súbita, pero también de curar. Así que, tanto como te la produce, te la cura. No así la muerte súbita, que solamente te la produce. Es la protectora de los niños pequeños y permítame que me enternezca. Este enternecimiento es auspiciado por... Radio Continental, siéntala. Ah, bien. Es la protectora de los niños pequeños y de los que maman. ¿De los borrachos? Sí. Le digo que sí, nada más que para evitar males peores. Por favor. Pero también le gusta la casa. ¿Sí? No la casa, sino la caza. La caza. Es cazadora, Diana Cazadora. No es una muchacha demasiado femenina, digámoslo de una vez, Alejandro. No. Un día cuando tenía 3 años, su papá, Zeus, le preguntó, ¿qué regalos quieres? Y ella le dijo, concédeme la virginidad eterna y dame tantos nombres como Apolo tenga.
Dame también el cargo de llevar la luz de un lado para otro, a la velocidad establecida, que es muchísima. Saben ustedes que la luz marcha a una velocidad impresionante, casi 3.000 kilómetros por hora o más. Sí. Demasiado, me parece, Alejandro. ¿No será 300 metros por día? Algo así. Sí. Algo así. Con 13. Pero más de 3.000 kilómetros por hora no puede ser. Nada puede ir a esa No, velocidad. nada puede ir. No, ¿Cómo sí, va a no. ir? Estrellarían, los rayos de luz nos agujerearían. Es tan ligero que vendrían. El fluorescente es más lento todavía. Sí. Creo que anda en 200. Pero ajústelo. Pero que yo leí que no hay nada que pueda ir más rápido que la luz. No crea, ¿eh? Yo leí un libro que dice, no hay ninguna cosa, dice el libro, que vaya más rápido que la luz. Si no, si hubiera un auto que fuera más rápido que la luz, se vería iluminado por atrás por sus propios faros delanteros. Claro. Bueno, Con el sonido pasa algo parecido. con el también, sonido ¿no? pasa igual. Sí, creo que anda por ahí. Yo tenía un auto que andaba tan rápido que escuchaba la radio y el cantante estaba siempre en la misma frase. Sí. El caño escape adelante. No siempre, no terminaba nunca el tango. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Tipo, empezó el tango en Buenos Aires y yo llegué a Mar del Plata y seguía en el principio. Me encanta que me muraste, decía Y el si tipo. la mato, y si la mato. Porque yo iba más ligero que el sonido. Sí. No lo podían auspiciar tampoco. Por ahí paré y entonces ahí vino, rápido. Se apuró. Todo. Me pasó incluso. Bueno, Debe haber algún truco ahí, ¿eh? algo Todo- debe haber. Todo truco. ese. Pero estábamos en los pedidos que hizo Artemis a su padre. Le pidió una túnica azafranada con borde rojo que le llegara hasta las rodillas. Hasta las rodillas, tenía Sí, dos. Sí. Le pidió 60 ninfas oceánicas como guardia de honor y 20 fluviales que alimentaran a sus sabuesos. Y le pidió todas las montañas del mundo, no una sino todas. Por ejemplo, el Chimborazo. También el Chimborazo. No se lo vio porque desconocía la existencia del Chimborazo. Bueno, Artemis le pidió también, no una ciudad, sino 30 ciudades para regir. Artemis es muy vengativa, una verdadera tirana. Y uno de los primeros actos fue matar a los hijos de Níobe, como saben ustedes, porque Níobe presumía de ser mejor madre que Leto, que era la madre de Artemis. Y con mi vieja no te metas. Y junto con su hermanito Apolo fueron y mataron a todos los hijos de Níobe, que algunos dicen que eran 10 chicos y 10 chicas, otros 7 y 7, otros 3 y 2, y así. Una vez el dios fluvial Alfeo, hijo de Tetis, Sí. se atrevió a enamorarse de ella y la persiguió. Y ella llegó hasta, no se sabe si hasta Siracusa o hasta Letrini, lamento decirlo, de una ciudad. Y se embadurnó ella y todas las ninfas de barro, de un barro blanco que se secó, y entonces cuando llegó Alfeo no las distinguía. Bueno, eso no es motivo para suspender una persecución, si es lo mismo. Es casta, Artemis es casta, se aleja de los hombres y exige a todas sus compañeras la misma castidad. Por ejemplo, cuando Zeus sedujo a Calisto, una de sus compañeras, Artemis la transformó en osa y llamó a su jauría de sabuesos y les ordenó destrozarla. Así que así era de vengativa. Hubo un tipo, Acteón, hijo de Aristeo, que estaba un día recostado en una roca cerca de Orcómenes, cuando lo vio bañarse desnuda. Y Artemis lo transformó en ciervo y también con la jauría de sabuesos lo despedazó. No era buen negocio relojear a una diosa desnuda, ¿eh? Algunos perdían la vista, otros como eran muertos. Así que más bien cuando había una diosa bañándose, pegándose una enjuagada por ahí, la gente en vez de espiar rajaba. Como casi todas las venganzas femeninas, esta Alejandro, la de Acteón, es injusta. Lo de Acteón fue absolutamente involuntario. El Pero pibe estaba, claro, el estaba pobre casando tipo- con sus amigos. Pero él, además, sí, claro. escúcheme, eso es lo que dijo Acteón, pará, dice. Sí, pero... Yo estaba ahí, vos justo te estaba bañando, te miré y digo, bueno, después de todo. Sí, pará. No había Bueno, tanto. también mató a Orión. Dicen algunos que lo mató por haberla desafiado a lanzar el disco, otro por raptar a una de sus amigas,
y otros porque trató de beneficiarla a ella misma, que me parece que es la verdad, ¿no? Orión era el amante de la Aurora. Y bueno, la Aurora temía que Orión se acostara con Artemis. Y entonces oyó que se jactaba de liberar la tierra de monstruos, y Artemis oyó que se jactaba de eso, Orión. Le tomó bronca porque alguien decía que él se podía acostar con ella. Y entonces le contó a la Madre Tierra que él andaba jactándose de matar monstruos, y la Madre Tierra le mandó un escorpión, y Orión salió corriendo, nadó en dirección al horizonte, y Apolo dijo a Artemis: ¿ves ese objeto negro? Es el malvado Candaor que sedujo a Opis, tu amiga, y entonces Artemis lo flechó y lo mató. Bueno, todo esto para demostrar quién era Artemis. Era malísima, pero muy mala, muy mala. A Ifigenia, sin embargo, algunos dicen que la salvó. ¿Se acuerdan? Ifigenia era la piba de Agamenón. Sí, señor. Estaba toda la flota aquea esperando vientos favorables Para partir hacia Troya. para justamente. partir hacia Troya, y no venía viento, no venía nada, la calma chicha. Entonces, ahí estaba Calcante, que era una especie de adivino, que dijo: mirá, lo que pasa es que esta cabrera Artemis. ¿Y por qué? Y porque vos, Agamenón, el otro día mataste, no sé, una presa de caza, y dijiste: ni Artemis misma hubiera podido hacerlo también, y la tipa se enojó. Y ahora dice que para que se le pase el enojo vos tenés que sacrificar a tu hija Ifigenia, y entonces puede hacer que te mande buenos bien. ¿Cómo no? Dijo Agamenón. Che, Ifigenia, dice: vení, que tengo algo que decir. Sí. Pero bueno, algunos dicen que, tal como pasó con Isaac, en el momento cumbre, es decir, cuando ya estaba por producirse el sacrificio, Artemis concedió que se efectuara un cambiazo. Entonces pusieron ahí un cabrito, y ella se la llevó a Tauride. Ahí tenía un santuario en Tauride donde había una costumbre muy simpática. ¿Saben qué hacían con los extranjeros? Pues los mataban redondamente. Bien. Enseñarles extranjeros, sí. ¿Saben qué hacemos aquí con los extranjeros? No, los matamos. Qué curioso, no lo sabía. Bueno, ¿quién se lo va a contar? Sí. Claro. Bueno, y aquí viene el cuento de hoy, pues todo esto no era el cuento es este. En Italia hay un lago, el lago del bosque de Nemi, que se llama el espejo de Diana, el espejo de Artemis. Y en la antigüedad este pasaje selvático fue escenario de una tragedia extraña y repetida. En la orilla norte del lago había un bosquecillo sagrado, el bosquecillo sagrado de Artemis, y un santuario. Alrededor de cierto árbol de ese bosque rondaba una figura siniestra todo el día y quizá toda la noche. En la mano blandía una espada desnuda y vigilaba todo el tiempo, como si estuviera esperando ser atacado. Este vigilante era sacerdote y homicida. Tarde o temprano habría de llegar quien le matara para reemplazarle en el puesto sacerdotal, como contamos que hacían otros el viernes pasado. Como si fuera un rey. Como si fuera un rey sagrado. Tal era la regla del santuario. El puesto solo podía ocuparse matando al sacerdote y sustituyéndole en su lugar hasta ser muerto por otro más fuerte o más sabio. Bueno, el oficio mantenido de este modo tan precario le confería sí el título del rey del bosque, pero ningún monarca descansó peor que este. La menor relajación en su vigilancia le ponía en peligro. Las primeras canas ya eran como una sentencia de muerte. Y había también en ese santuario un cierto árbol del cual no se podía ni romper ninguna rama. Tan solo le estaba permitido hacerlo, si lo lograba, a quien fuera esclavo fugitivo. Esa condición le permitía romper una rama. Y si conseguía romper la rama, podía desafiar al rey del bosque a un combate singular. Si le mataba, podía asumir el título del rey del bosque. Me parecen demasiados milagros. Primero ser un esclavo y conseguir fugar.
Segundo, encontrar el bosque. Tercero, romper la rama. Cuarto, enfrentar al sacerdote. Quinto, matarlo. Tenía 2 ninfas ayudantes en ese bosque. Una se llamaba Egeria, la ninfa de las fuentes, que ayudaba en ese bosquecito a Ártemis. Y la otra se llamaba Virbio. Pero ahora que estamos solos, no era Virbio. ¿Y quieren saber quién era? Se lo contaré. Teseo tenía un hijo, Teseo de Atenas, que se llamaba Hipólito. Muy bien educado, aprendió con Quirón el centauro, que aunque era medio caballo, era un hombre muy culto, un centauro muy culto. Y era amigo de Ártemis, cazaba junto a Ártemis. Era muy orgulloso y como era amigo de Ártemis, él desdeñaba el amor de las mujeres. Era casto también. Teseo fue a Creta, rescató, mató al Minotauro ahí, entró y salió del laberinto. Se iba a casar con Ariadna, pero al final se queda con su cuñada, Fedrita. Y se viene a vivir a Atenas con Fedra. Ella tenía un hijo llamado Hipólito, de otro matrimonio, diríamos ahora. Se viene Fedra y lo ve a Hipólito y se enamora. Le empezó a gustar su hijastro. Y lo encaró. Se le insinuó. ¿Qué se le insinuó? Esa ya no era una insinuación. Vení, negro, dice. Y Hipólito, como era muy casto y orgulloso de su castidad y compañero de Ártemis, dijo, no, salga de acá que me compromete. Y Fedra hizo lo que suelen hacer algunas mujeres rechazadas. Fingió que Hipólito había tratado de seducir. Empezó a gritar, ¡ay, ay! Dice, qué sé yo, dice, que me arranca el vestido. Anduvo tocando. Sí. Guardias, guardias, qué sé yo. Y vinieron todos y al rato aparece Teseo. Dice, ¿qué pasa acá? Dice, mirá tu hijo. Dice, estaba yo surciendo, dice, lavando la ropa, estaba, dice, y... Cuando quise acordar, dice, ya lo tenía, dice, encarándome al tipo. Y mentira, dice Hipólita, nada, dice, mentira. Y le creyeron. Entonces, Teseo le pidió a su papá, no a su papá Jorge, sino al papá de él, era el dios del mar, Poseidón, que lo vengara. Dice, mira, vengame, yo no voy a vengar en la persona de mi hijo porque es mi hijo, pero vos vengame. Y entonces, Hipólito estaba paseando en un carro y Poseidón hizo salir del mar un toro. Los caballos del carro de Hipólito se encabritaron, se desbocaron y el carro se cayó al mar e Hipólito sucumbió. Pero Ártemis, que era amiga de Hipólito, mirá lo que es tener amigos influyentes, le habló a Esculapio para usted, que era un médico tan bueno que resucitaba a la gente. Y le dijo, resucitámelo acá al amigo. ¿Cómo no? Dijo Asclepios y lo resucitó. Pero Zeus se enojó con Asclepios porque no faltaba seriedad con esto de resucitar a la gente, le mandó un rayo y lo fulminó. Resucitate, le dijo. Ahora resucitate vos. Y a Hipólito se la juró al resucitar. Sí. Y entonces Ártemis se lo llevó a este lago de Nemi y le dijo, cualquier cosa, vos decís que sos la ninfa Virbio. Pero no era la ninfa Virbio, era Hipólito. Y le voy a decir más, ese santuario no permitía el ingreso de caballos. ¿Sabe por qué? Porque justamente los caballos fueron los que precipitaron la muerte de Hipólito. El día de Diana, de Ártemis, se festejaba el 13 de agosto. Usted sabe que el 13 de agosto, ya dentro de la historia cristiana, es San Hipólito. Y le voy a decir más. ¿Sabe cómo murió San Hipólito?
fue muerto por unos caballos que lo arrastraron. A mí me parece que es demasiado. Deberíamos recordar... Me parece que es demasiada coincidencia que justo el día de Artemis sea el día de San Hipólito y que coincida el nombre y coincida la manera en que murieron. Deberíamos recordar, Alejandro, que la humanidad suele hacer esfuerzos para que las cosas coincidan y la vida tenga algún sentido. Pero digo, antes de que la vida cobre algún sentido, en esa insistencia por hacer coincidir las cosas, un amigo nuestro, un tal Turner, de la parte de Inglaterra, un pintor, pintó alguna vez un paisaje de ese bosque, y otro amigo nuestro, Vergilius, para ustedes los occidentales del sur, Virgilio, cantó con un pequeño verso alguna historia de ese bosque, y alguien pensó en una rama arrancada de ese árbol, pensando que era dorada. Y ese hombre era Sir James Fraser, a quien le debemos muchas de estas historias que contamos aquí. Ahora, ¿a quién dedicar esta historia de una diosa tiránica, de un amigo resucitado y de un santo que parece ser al mismo tiempo una ninfa, el hijo de Teseo, un amigo de Artemis, un paciente de un médico resucitador? Es muy extraño todo esto. Debemos decir, Alejandro, que es menester recordar que algunas de las desconfianzas que pueblan la mitología de este programa pasan, por ejemplo, no por las personas excesivamente castas, sino por aquellas que alardean de su castidad. No por las personas efectivamente susceptibles, sino por aquellas que usan su susceptibilidad para ofenderse a cada momento y tener con eso excusas para poder no hacer ciertas cosas. Desconfiamos también de los piojos resucitados y desconfiamos también de algunos santos que insisten demasiado para encontrar ese lugar de santidad. Pienso entonces, volviendo a la protagonista central de la historia, a la amiga Artemis, a Diana, en esas personas que insisten sobre todo con esto de la ofensa, que se ofenden muy fácilmente y que castigan desmesuradamente aquella falta cometida en contra de su honor, como si el honor fuese tan inmarcesible como para poder castigar a alguien con una pena más grave. Y pienso que en general estas cosas se suelen dar en un terreno que, cuando no es el de la guerra entre los estados, suele ser el del amor. En estos casos, digo, el festejante, el amante, suele cumplir el mismo papel que aquel del rey del bosque que usted decía. Cuando viene uno más joven y más diestro, muere y es reemplazado. Y muchas veces, antes de eso, incluso cambia sus ideas. Quizás un esclavo que quiso la libertad, ¿no es cierto?, un esclavo que pudo escaparse, llegó hasta allí y, habiendo pensado toda la vida en escaparse, en ser libre, decidió ser nuevamente esclavo. Quiero decir, cambió su bandera, cambió su ideología. Pienso que si esto hubiese pasado, tuviese algún antecedente, allá por los años 30, en la patria, por los años 40, por los años 50 del siglo pasado, estoy hablando de 1830 en adelante, y de los días que siguieron a la toma del poder por el ejército brasileño y argentino que comandaba Urquiza, digo, quizás algún muchacho hasta hubiese cambiado su divisa punzo, por una divisa unitaria, quizás solo por amor. Digo, para esos muchachos, no para los otros, para los susceptibles, no para las que se ofenden, no para las diosas, sino para los pobres hombres y las pobres mujeres que a veces se mueren, de amor o de cualquier otra cosa, o de pena, pero que cumplen con su deber esta cancioncita. Esta cancioncita, solo para la radio, es Tirana Unitaria, una canción de Blomberg y Maciel que canta Ignacio Corsini. Pero me gustó mucho su idea de que el amor se parece a este bosque con un rey sagrado. Un rey que es al mismo tiempo rey y homicida, porque quizá ha desbancado a otro, y que la única manera de terminar su reinado es con el despojo y con la muerte, aunque sea esa simbólica muerte que en el amor es el olvido. Para la televisión no habrá canción, sino solamente el clásico gesto al señor director para que guarde la cámara donde quiera. Casi cae del cielo una rosa. La rosa de Coleridge, tal vez. Digamos, me voy a bañar y sale... No, eso no sería milagroso, gente de poca fe. Salen letras por los agujeros de la ducha y forman un nombre. Sería un hecho milagroso. O viene un pájaro y me habla. Me recita, por ejemplo, el teorema de Tales. Digo porque son milagros perfectamente inútiles a los efectos de mi ulterior enriquecimiento. Discúlpeme, ¿no? Pero, lo disculpo si me deja decir, a ver, ¿cuál es la ventaja que saco yo de estos milagros que he postulado?
Me parece que, ya que pido un milagro, porque no pido uno que me haga rico, próspero, sano, joven. No, este milagro tendría la virtud de persuadirme de la existencia de milagros. Y si se ha producido el ínfimo milagro, tendré derecho a esperar otros mejores. Por eso quiero un milagro. Le había pedido permiso para... Le había pedido permiso para hacer una pequeña objeción. Digo, si me permite. Me imagino esta situación. Sale usted de la puerta, cruza la puerta de su casa y cae en sus manos una rosa. Y no solo cae una rosa. La rosa tiene en el tallo un cartel que dice, "This is the Coleridge Rose". Usted mira y dice, caramba. Y la tira hacia un costado. Y dice, estoy harto de las propagandas. Camina una cuadra y se le para en el hombro un pájaro que canta, y que después de cantar le habla. Y dice usted, no compro más fenómenos mecánicos, muchas gracias, y hace así, y dice estos animales de miércoles y qué sé yo. Y después, cuando harto de andar caminando por ahí, vuelve y se ducha y ve aparecer las letras, digamos, formando un nombre, dice, seguramente me cayó mal algo que comí y además el nombre está mal escrito. Sí. Alguien alguna vez me preguntará por ese pájaro, por esa rosa y por aquel baño. Y contestándolo yo, así como usted prevé, me dirán, lo lamento mucho, pero esas eran las señales. Y tú no has visto las señales. Y el que no ve las señales no puede entrar aquí. Pero está muy bien. Está muy bien su objeción. Porque este es quizá un mundo que negaría aún los milagros evidentes. Nos va a bastar quizás, Alejandro, pero igual deberíamos decirlo el viernes que viene. Una pequeña salutación y un acto en vez de festejo de cierta reflexión. Pero insisto, será quizás dentro de una semana. Bueno, pongamos nuestras medias. No, nosotros no creemos en Papá Noel. Si pusiéramos en los Reyes, no vendría no. nadie. Además, escúcheme, no hay Papá Noel que aguante ahí. No. Bueno, esperaremos algún milagro y les contaremos a ustedes si es que se ha producido. Mientras tanto, lo que viene ahora no tiene mucho de milagroso por lo previsible. Ahí están nuestros amigos del noticiero, firmes con los puños llenos de verdades, pero no en TVA. En TVA hay otra cosa. Adelante. Hablaremos un rato de Darwin y el origen de las especies. Vamos a empezar con el abuelo de Darwin, a quien Darwin no llegó a conocer, pero que debió influir en él. Se preguntarán ustedes cómo. Contestaré yo que el abuelo escribía libros. Se llamaba Erasmus Darwin, era médico, amante de la poesía clásica, pero en política era un impetuoso jacobino. Esta combinación suele darse, ¿no? Amantes de las letras clásicas que son jacobinos y revolucionarios en política. Sin ir más lejos, nuestro amigo Marx, ¿no? Que era muy aficionado a Shakespeare y hoy se moriría si viera a algunos de sus seguidores decir que las obras de Shakespeare consisten en una especie de mentira en donde los amos y los esclavos hablan sobre filosofía. Bueno, así define alguien el arte de Shakespeare. Alguien marxista. Marx se volvería loco con eso. Bueno, el abuelo de Darwin era también gordo, no sé si lo dice por mí, o por usted, o por quién. Bueno, no, ¿Cómo también gordo? ¿Que estamos gordos nosotros? No, señor. ¿Qué me está diciendo? Yo estoy leyendo que dice el abuelo de Darwin también era gordo. Sí, como Darwin, también era gordo. Bueno. Era tan goloso, el como abuelo de Darwin, creo que se refiere a nosotros, que la familia de los pacientes que visitaba se preocupaban por tener la mesa llena a su llegada, y primero le daban de morfar y recién después hacían visitar al paciente, que a veces de tanto esperar espichaba, si me permite el neologismo.
tenía por costumbre, siempre el abuelo de Darwin, ¿no?, tener abierta la boca y dejar colgando la lengua. Una costumbre un poco desagradable, ¿no? No obstante, era un médico de un enorme éxito, no solo en su profesión, sino también con las mujeres, quizá por lo dicho anteriormente. Tan exitoso era que sus pudorosos nietos sufrían la vergüenza de encontrarse a la vuelta de cada esquina con descendientes ilegítimos del viejo intemperante. Este hombre organizó un club que se llamaba la Sociedad Lunar, en donde se discutían problemas sociales y científicos. Se reunían pensadores, científicos ingleses y franceses, entre ellos Rousseau, cuyas ideas fascinaban al viejo Darwin. Al doctor Darwin también le fascinaba la botánica y escribió un libro que se llama El Jardín Botánico, donde describía el sistema sexual de las plantas. Acabamos de decir que era un viejo un poco libertino. ¿Qué pasa cuando un viejo es al mismo tiempo libertino y amante de la naturaleza? Escribe un libro acerca del sistema sexual de las plantas. Escribió después Zoonomía o Leyes de la Vida Orgánica, y una de las tesis de la obra era que todo individuo desarrollaba a partir de un filamento contenido en el semen masculino y dotado de apetencia formativa, qué sé yo, algo. Se desarrollaba, digo. O sea que Erasmus ya estaba expresando alguna clase de intuición evolucionista, ¿no? Se perfilaba aquí cierta idea de lo progresivo. Erasmus Darwin murió en 1802, tuvo varios hijos ilegítimos, entre ellos Robert, que era el padre de Charles, también médico, pero sobre él no nos explayaremos porque era una buena persona. Y aquí nos interesan los locos, los sexópatas, los criminales, los cantores de tango, es decir, gente así. Nuestro amigo Charles finalmente nació en Shrewsbury, que es una pequeña ciudad, en 1809. Pasó una infancia dorada, era hijo de una familia acaudalada, aunque el lugar era bastante showme, porque estábamos en plena revolución industrial y por ahí vivían muchos obreros que no la pasaban muy bien, que digamos. Tenía 8 años el niño Darwin cuando murió su mamá. Las hermanas tomaron las riendas de la casa, trataron de educar al chico, que era un muchacho tranquilo, observador, no muy aplicado, iba a una escuelita y allí tenía el hobby de coleccionar por su cuenta insectos repugnantes. Una vez estaba juntando escarabajos, encontró uno, lo agarró con una mano, otro lo agarró con la otra, y cuando encontró el tercero se puso el segundo, el que tenía la mano izquierda, en la boca. El escarabajo lo picó y anduvo sin poder hablar durante un mes. Esto debe servir de ejemplo a los niños que están soñando con inventar teorías nuevas. Los va a picar un bicho y no van a poder hablar por un mes. A los 16 años lo enviaron a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Seguro que lo obligó el padre. Y allí sintió una inmensa repugnancia por la enseñanza que se impartía y por la medicina en general, ¿no? El padre, viendo que los estudios del chico no eran ni para atrás ni para adelante, le propuso seguir con la carrera eclesiástica. Y Charles lo pensó durante un tiempo, se interrogó sobre su vocación religiosa y después aceptó. Fue a la Universidad de Cambridge, pero la formación religiosa comprendía algunas nociones científicas aceptadas, ¿no? Allí comenzó a leer, a adquirir algunos materiales de teología natural, y por ahí llegaban a sus manos cosas más avanzadas, como por ejemplo las escritas por su propio abuelo, ¿no? Y también leía Lamarck. Lamarck hablaba de la fuerza modeladora del medio ambiente. Ya había algunas nociones de evolucionismo, pero bueno, Darwin todavía no cachaba una.
De todos modos, el propio Lamarck dijo: la vida humana es tan corta y el tiempo biológico tan largo que es imposible observar la evolución a medida que ocurre. ¿Qué querés? Sí. ¿No? Que vas a andar viendo como un mono se vuelve hombre. Bueno, no. Bueno, como consecuencia de las guerras napoleónicas, España cayó en desgracia y algunas naciones sudamericanas empezaron a luchar por su independencia. Inglaterra de algún modo favoreció esas luchas para mejorar su comercio, etcétera. Mandó muchas naves con distintos objetivos. Entre esas naves estaba una que tenía como fin hacer toda clase de estudios. Esa nave era la Beagle, con el capitán Fitzroy a la cabeza, y se mandó una expedición científica que fue la más grande hasta entonces de la historia, ¿no? Y recorrió todas las costas de Sudamérica, desde San Clemente el Tuyú, que no existía todavía, por cierto, por suerte, hasta la isla de Chiloé. Claro, pasando por lo que es el canal de Beagle. Sí. Se presenta Darwin porque oyó decir que necesitaban un naturalista. Bueno, Fitzroy lo entrevistó y no le gustó la cara de Darwin. A mí tampoco. ¿Pero qué tiene que ver la cara? Porque era un poco fisiognomista, Fitzroy. Creía que la cara de la gente decía algo sobre la mente de la gente. Yo creo también eso. ¿Usted nunca vio una foto de Darwin? Sí. No necesitaba perro. Lo vio y dijo, tómesela. Bueno, al final, no sé con qué acomodo, anduvo por ahí, ¿no? Darwin era más bien una molestia para todos, porque en cada puerto se bajaba, juntaba insectos, bichos, llenaba todo el barco de porquería, sí. ¿no? Cuando llegó al sur argentino, anotó el parecido entre los fósiles de algunas especies ya extinguidas y los esqueletos de especies vivientes en la Pampa. Después descubrió que ciertos ñandúes eran reemplazados por tipos distintos pero semejantes. Cada zona estaba poblada por una forma representativa diferente. Y al parecer, eso no era el resultado de creaciones separadas, sino consecuencia de la separación geográfica. Entonces, ¿cómo? ¿No era que Dios creó a todos los animales expresamente, dijo Darwin, allá entre sí, ¿no? Cuando nadie lo escuchaba? Durante el viaje tuvo algunos encontronazos con el capitán, pero bueno, no pasaron a mayores. Al regresar tuvo la idea de casarse. Cuando llegó a Inglaterra se sorprendió con los honores con los que lo recibieron. Había adquirido una celebridad que no esperaba y se casó con su prima. No con su prima, Barto. No, ya sé. No con la prima de él. El 29 de enero de 1839, le digo por si le viene de festejar. Se mudaron al número 12 de la calle Upper Gorwell de Londres y tenían una casa ahí, tipo la llenó de bichos también, casa linda. Y ahí estuvo, empezó a escribir sin mostrarle nada a nadie, un esbozo de lo que sería el origen de las especies, ¿no? Bueno, en realidad perdió la carrera porque hubo otro que publicó esta misma teoría antes que él, y que fue Wallace. Wallace lo escribió antes. Había algunas trabas socioculturales que obstaculizaban naturalmente esta clase de teorías, ¿no? Una era la visión bíblica de un único creador, con seres estables, o la visión griega, platónica, según la cual el mundo físico era un espejismo del cual se podía obtener poca información confiable, ¿no? Las únicas cosas que existían eran las ideas, las cosas inmutables. Bueno, es eso. Trabajaba muchas horas Darwin, mucha debilidad, mucha jaqueca, palpitaciones. Bueno, escribir es lindo cuando ya está escrito, pero si no te dan todas esas cosas. Pero más bien parece que el origen de sus males era una enfermedad infecciosa que se agarró en las pampas argentinas. Y esto pudo haber sido el mal de Chagas, ya que él decía que lo había picado un gran insecto negro, la vinchuca probablemente. En 1844 completó la redacción de
el origen de las especies. Bueno, qué sé yo, le costó mucho. Y había obtenido el resultado de explicar el desarrollo del designio por obra de la casualidad. Reunió principios de variación aleatoria, ¿no? La supervivencia del más apto. Suele pensarse que esto de irse modificando las especies sucede del siguiente modo. Por ejemplo, hay un lugar montañoso y se observa que las personas que viven allí tienen extremidades inferiores poderosas. Entonces, uno piensa que los hábitos, por ejemplo, subir muchas montañas, van modificando la especie. Entonces un tipo que usa mucho las piernas después tiene hijos de piernas poderosas. Todos creen que es esa. No es esa. No, eso no es la teoría de Darwin. Funciona de otro modo, miren. Si los hábitos generaran información genética, los futbolistas tendrían hijos con piernas gordas. Y no es así. O los rengos, hijos de una sola pierna. ¿Qué es eso? No sé cómo decirlo. Sucede esto, miren. Si usted vive en la montaña, un montón de hombres viven en la montaña, les va a ir mejor a los que tengan piernas poderosas. Y los que tengan piernas finitas, un poco desarrolladas, van a prosperar menos. Muchos se van a caer al abismo. Van a prevalecer los de las patas peludas. Y van a haber más personas de piernas gruesas que personas de piernas finas, porque las de piernas finas se van a morir más pronto, van a conseguir menos novias. Es decir, la estirpe va a tener menos posibilidades de prevalecer. Y al cabo de un tiempo, casi todo el mundo en esa región va a tener piernas gordas. Por ahí, esa es la forma de la selección. No que los tipos que miran mucho van a tener hijos de ojos grandes. No funciona así. Bueno, tampoco dijo jamás Darwin que el hombre descendía del mono, sino que tanto el hombre como el mono eran descendientes modificados de un antepasado primario, ¿no? El caso es que para los científicos creacionistas, Darwin se convirtió en el hombre más peligroso de Europa. Sufrió mucho y al final de su vida publicó El origen del hombre y la selección con respecto al sexo, y un día se murió. Murió a los 73 años y la sociedad a la que tanto había escandalizado le tributó los honores máximos. Se lo sepultó ahí en la abadía de Westminster, junto a Newton, junto a Faraday, todos esos tipos, ¿no? En 1925, en el estado de Tennessee, había un maestro llamado John Thomas Scope, que enseñaba la teoría de Darwin, y le prohibieron hacerlo. Y le dijeron que no lo hiciera, que no le enseñara a los chicos eso. Y el tipo se lo siguió enseñando. Entonces vino un tipo y lo denunció. Y le hicieron juicio. En el año 1925, ya en nuestros tiempos. Y para defenderlo vino desde el este el famoso abogado Clarence Darrow, que era un defensor de muchas causas, a veces de criminales. Aparece en el libro Compulsión. Yo no sé si alguno de ustedes lo habrá leído. Ese libro que tenía un par de anteojos en la tapa y que contaba la historia de dos chicos
no me voy a acordar el nombre, uno de ellos es Judah Steiner, que cometen un crimen, matan a un niño, y el defensor es Darrow. Bueno, Darrow viene a defender a Scott, y eso tiene un eco nacional, y la nación se divide entre creacionistas y evolucionistas. Finalmente pierde el juicio el maestro Scott, y igual lo condenan a una pena simbólica, creo que son $100 o $1, no me acuerdo. De esos, pero igualmente eso llama la atención de toda la nación, y es realmente una fuerte ayuda para la causa darwiniana en una nación como los Estados Unidos de América, donde hoy todavía un porcentaje elevadísimo de su población cree que el mundo fue creado en 6 días, no de un modo metafórico, sino de un modo literal, que la Tierra fue creada un día de agosto del año 4004 a.C., y que su creación duró 6 días, y que todo lo que dice la Biblia es verdadero desde el punto de vista científico y no metafórico. Un altísimo porcentaje de personas que incluso no mandan a los chicos al colegio, que tienen videos creacionistas, publicaciones creacionistas, y estudian, como he dicho, como me olvidé decir, en su casa, para que los chicos no vayan al colegio y entren en controversia con niños evolucionistas, bla, 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 bla. Quiere decir que aún hoy es controvertido nuestro querido amigo Darwin. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a él, a su esposa, que me imagino qué vida le habrá dado, ¿no? Llena la casa de bichos, de monos. No toques esa araña. ¿Quién me agarró? Sí. La vizcacha. Pero esa era para el guiso, bueno. Al abuelo también dedíquese. Al abuelo, sí, que era un abuelo intemperante. Sí. Pero que ya venía anunciando. Ya venía, yo al final tenía razón yo, decía el abuelo, como todos los abuelos. Muy bien, hemos ido a lo del discotecario que se declaró creacionista y antidarwiniano, diciendo que en qué cabeza cabía, etcétera. Y nos dio, sin embargo, un disco evolucionista, que es el tango llamado El Monito. Mire. Que ya desde su título nos informa acerca de cuál es su visión acerca de estos asuntos. Asuntos que Darwin empezó a sospechar justamente donde le dije en el bloque anterior, casi como una premonición, en las Islas Galápagos, cuando se preguntó por qué estas tortugas eran tan distintas a las que había, sin ir más lejos, en el continente sudamericano. Bueno, no encontró la respuesta, pero encontró muchas cosas interesantes. Escuchamos ahora al Monito en la versión de su autor, Julio De Caro.